noches, nos encontramos hoy con el doctor Camilo Martínez, el cual nos va a hablar sobre los estudios epidemiológicos. Bueno, queremos hacerle algunas preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los principales usos de la epidemiología en la salud pública? Bueno, los estudios epidemiológicos en salud pública se utilizan sobre todo para estudiar y observar cómo se comportan las enfermedades en una población determinada. Principalmente ese es el uso. Bueno, ¿y para qué sirve la observación directa de grupos poblacionales? Cuando hacemos un estudio epidemiológico tenemos que tomar una población que es la sobre la cual vamos a realizar ese estudio, valga la redundancia. Es importante hacer una observación directa de esa población porque eso evita que existan unos sesgos o existan, pues, como por decir algo, mala interpretación de las variables, y eso evita que nos cambien los resultados del estudio. Ok. ¿Y cómo se clasifican los estudios epidemiológicos? A ver, los estudios epidemiológicos los podemos clasificar dependiendo de varias cosas. Primero, si lo vamos a clasificar dependiendo del tiempo y en el lugar, el tiempo y en el espacio donde lo vamos a realizar, se pueden clasificar en retrospectivos y prospectivos. Los retrospectivos son los que se realizan hacia el pasado, y los prospectivos son los que se realizan hacia el futuro. Si vamos a tomarlo desde el objeto de estudio y lo que queremos lograr con ese estudio, entonces lo podemos clasificar de tres maneras. Hay estudios epidemiológicos observacionales, analíticos y experimentales. Observacionales, que solamente son para responder la pregunta del por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué contrajo la enfermedad esto? Ejemplos. La parte analítica es para responder preguntas de por qué, para qué, dónde, cómo. Nos sirve para ahondar un poquito más dentro de lo que sucedió, el evento que queremos estudiar. Y ya los experimentales es cuando queremos analizar o estudiar algo que pasó en el determinado momento o que podría pasar en algún momento y queremos ver cómo se comporta. Bueno, ¿y qué es un estudio de casos y controles? Bueno, los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos del tipo observacional, que tiene una particularidad, y es que la población que escogemos para realizar el estudio en esa población escogemos una población enferma y una población para realizar la comparación que no está enferma. Y vamos desde cuando aparece la enfermedad o el evento que queremos estudiar y queremos ver qué pasa con los que se exponen. ¿Y en qué consiste un estudio epidemiológico aleatorizado? Un estudio epidemiológico aleatorizado consiste en que a la hora de escoger la población no tengamos unos parámetros para escoger esa población, sino que la escogemos al azar, el que caiga. O sea, no ponemos, por decir algo, un ejemplo, no escogemos, vamos a escoger los hombres de 30 años que tengan un peso de 60 kilogramos, sino que cogemos un grupo de personas y cogemos aquí, acá. Eso es aleatorio, eso es aleatorizado. ¿Y el estudio de cohorte a qué se refiere? Un estudio de cohortes es lo contrario al estudio de casos y controles. En el estudio de cohortes es también un estudio epidemiológico observacional donde tomamos una población, pero esta vez no tomamos una población enferma y no enferma, sino que esta vez tomamos una población de expuestos y no expuestos. Esos expuestos pueden estar enfermos o no pueden estar o puede que no estén enfermos. Igualmente, los que no están expuestos puede que estén enfermos o puede que no. Y vamos desde los que están expuestos hacia la enfermedad. ¿Qué pasa con esos expuestos y no expuestos cuando el evento ocurre? Y cuando se realiza un estudio de corte, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas? Bueno, las ventajas del estudio de cohortes es que es muy eficaz cuando los eventos son muy frecuentes. Por ejemplo, si hablamos de un evento, una enfermedad, entonces
es muy eficaz para las enfermedades que son muy frecuentes y que les da a muchas personas. Se vuelve una desventaja cuando queremos estudiar una enfermedad poco frecuente o una enfermedad huérfana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una enfermedad huérfana le da a una persona de 1000, digámoslo así. Entonces tendríamos que coger, para estudiar a 3 personas con esa enfermedad, tendríamos que coger 3000 personas. Entonces ya se vuelve un trabajo muy grande, muy complicado y muy costoso. ¿Y un estudio transversal? ¿Qué es un estudio transversal? Los estudios transversales son estudios que se realizan en determinado momento del tiempo, cualquiera que sea, pero la diferencia es que no se hace, digamos, desde aquí hasta tal año, no, se toma en tal punto de la historia, simplemente. ¿Y ese estudio cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, las ventajas de este estudio es que nos permite ser muy específicos con lo que queremos estudiar. Y es muy corto, es rápido de hacer, es más fácil. Las desventajas es que no nos permite tener un criterio amplio de cómo se comporta una enfermedad en sí, porque solamente vamos a estar evaluando un determinado momento y ya. Entonces, todos sabemos que las cosas pueden cambiar dependiendo de las variables que se apliquen. Ok, doctor Camilo Martínez, muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas noches, hasta luego.